Nos preparamos para la charla. Antes de comenzar, algunos avisos que además, como se graban, pues se quedarán grabados para los que no están aquí hoy. El primero es que es mi anhelo el profundizar en la práctica del silencio y por lo tanto separar todo lo que no sea silencio en la medida de lo posible de la práctica, ¿no? En ese sentido, bueno, la única excepción pues son los teisos, pero luego quisiera crear un espacio para la comunicación esencial desde el corazón. Y la primera sesión la tendremos el próximo jueves a las 7 de la tarde, antes de la sesión de meditación de la noche, y sobre el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? De esta manera, bueno, pues dejamos espacio para que la sangha pueda comunicarse y al mismo tiempo no interrumpimos el flujo de mirada interior que estamos haciendo. El segundo tema, quería comentar un poquito sobre el tema del acompañamiento personal. En la tradición del Zen se le da mucha importancia a lo que se llama el Doksan, que es la relación maestro-discípulo, ¿no? Nosotros, desde una perspectiva transversal, no jerárquica, lo transformamos en un acompañamiento que no es una imposición de magisterio por parte de alguien, sino estar juntos bilateralmente desde el corazón en el camino que hacemos, y para lo cual os estimulo a todos a que busquéis ese acompañamiento conmigo. Y por fin anunciaros también que el retiro de junio será un retiro corto que realizaremos desde el día 27 de junio, jueves, al día 30, y será totalmente en silencio. No habrá ni teisos ni tampoco acompañamiento ni nada, sino simplemente una profundización en silencio con presencia en Mata Alpino para los que quieran hacer presencial y también online para los que estén desde América, como Jairo, que hoy también se ha pegado al madrugón, creo. Ya lo anunciaré en el chat y en la página web para que lo tengáis. Y ahora nos entramos ya en el teiso. Quisiera comenzar recitando de nuevo la recitación que el otro día, el jueves, yo presenté en la sesión de la tarde, porque de esto va la charla, que es sobre la mirada interior. Cuando abro los ojos al mundo exterior, me siento como una gota de agua en el océano. Pero cuando cierro los ojos y miro interiormente, veo el universo completo levantándose en el océano de mi corazón. Lo que hacemos en la práctica del silencio, lo que hacemos en la práctica contemplativa, lo que hemos recibido de todas las tradiciones
de Oriente y de Occidente es la importancia de volver los ojos hacia adentro, de volver la mirada hacia adentro. Y cuando lo hacemos, nos surge un primer interrogante. ¿Hay algo allí que mirar? Obviamente, si no hay una llamada, un anhelo a entrar en el propio silencio interior, pues hay como un disturbio, porque no es lo normal en nuestra práctica vital. Nuestra práctica vital se mueve en los hechos, en los acontecimientos, en el contacto con realidades externas. Ni siquiera percibimos que somos una gota de agua en medio del océano. Percibimos más bien que somos una cápsula limitada de existencia. Pero los maestros nos llaman a eso. Jesús, en Mateo 6, dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te devolverá. Este texto, cuando se habla de aposento, el término que se utiliza en el Evangelio griego es tamaion. Tamaion es la última estancia de la casa, la bodega oscura, la alacena que no tiene luz. Centrar en lo más profundo es la llamada que hay, y además indica cierra la puerta. O sea que hay un movimiento en nuestra existencia de entrar en lo más oscuro de nosotros, en lo más escondido, y de cerrar la puerta. Y ese movimiento es un movimiento de un profundo coraje de transformación vital. Muchos, incluso de los que practican religión, no hacen ese movimiento. Se mantienen en la dinámica del rito externo, porque ahí hay mucha apoyatura. La oración verbal. Los padres antiguos del cristianismo, los padres del desierto, hablaban desde el orare al meditare y luego al contemplare. Es ese proceso de entrada interior y de ir perdiendo los elementos de referencia. Es un proceso profundo de aceptar el silencio. Y es una decisión íntima, personal, que cada uno de nosotros debemos hacer. Hagamos la práctica que hagamos. Hagamos zen, o hagamos vipassana, o hagamos oración cristiana. Hay un momento en el cual nos interrogamos, nos interpelamos profundamente. ¿Hay algo que mirar ahí, en esa oscuridad? Porque lo primero que nos ocurre es que no vemos más que oscuridad. No comprendemos, porque si pasamos de las formulaciones mentales, las interpretaciones, los constructos, las emociones, los movimientos corporales, si pasamos de todo eso y nos estimulamos a la quietud, esto es, a quedarnos quietos esencialmente, corporalmente, emocionalmente, mentalmente, hay un vértigo a no ver nada.
en ese medio. Ese vértigo lo explica muy bien la nube del no saber, cuando hace ese interrogante de que uno entra en nube, entra en noche. Y la nube del no saber dice: aprende a permanecer en esa oscuridad. Vuelve a ella tantas veces como puedas, dejando que tu espíritu grite en aquel en quien amas, pues si en esta vida esperas sentir y ver, ha de ser dentro de esta oscuridad y de esta nube. Esto es, eso que intuimos, eso que anhelamos, la realidad que creemos ser, solo la percibimos en oscuridad y a través de una visión nebulosa. Por eso tendemos tan profundamente a escaparnos de ella, porque lo concreto nos es familiar. Una discusión, un pensamiento, un objeto, una persona que tocamos, que sentimos, un flujo de sentimientos que tenemos, son cosas concretas con las cuales nos sentimos familiares. Y hay una reacción, una rebeldía de ese constructo que llamamos yo, de salirnos de ahí, de estar, sí, un rato, porque nos disciplinamos, estamos, y de salirnos de ahí. Y hay, a veces en la práctica del Zen, una fase que dura muchos años, que es esa lucha entre aceptar plenamente, rendirnos a esa oscuridad y al mismo tiempo resistirnos a esa tendencia a escaparnos hacia otras prácticas más livianas que al menos nos dan un consuelo o son más manejables, como puede ser la práctica del Hatha Yoga o como puede ser la práctica del paseo contemplativo o como puede ser la contemplación de la naturaleza, donde nos sentimos como más amables. Es como si entráramos en un aniquilamiento insondable. Así exactamente es como lo llama Toulero. Entrar en ese aniquilamiento insondable. Un proceso en el que se pierden el esquema de las diferentes constructos y referencias en las cuales nos situamos. Y se nos llama continuamente, y algunos de vosotros lleváis ya años en ello, y yo llevo en esto ya décadas, a volver una y otra vez a esa nube, a esa oscuridad. Y es esencial que seamos conscientes de que esto es lo que hacemos, de que no estamos montando un nuevo rito, de que no montamos una capilla o una construcción mental con la cual ya reinterpretamos de nuevo la realidad, sino que volvemos en oscuridad a hacer una mirada hacia adentro. Esa mirada es una mirada, hemos hablado mucho de apagar los ruidos, de soltar, de ir soltando las interpretaciones, de soltar las quejas de nuestro cuerpo, de soltar los constructos mentales, de soltar las creencias, de soltar las tenencias y de quedarnos confusos en quién soy yo, qué es esto, qué quiero, de qué va esto. Así pues, nuestra práctica de meditación, que en primer lugar es una práctica de soltar y de quietud, es un movimiento ondulante hacia el silencio. A veces estamos fuera, habitando en el tejado,
dejándonos llevar por los diferentes personajes, y a veces de pronto entramos en algo que no sabemos expresar en palabras. Y ese movimiento vitalmente tenemos que vivirlos incluso en medio del silencio, como las olas del mar que van y vienen en la orilla. A veces hay una forma, una estructura, un acontecimiento, un objeto que viene, lo contemplamos, pero luego se va. Y ese continuo pasar en ese ola del mar que va y que viene, es el ejercicio práctico que también expresamos en medio del zazen. Dice Goldstein, me lo habéis oído repetir muchas veces: nos sentamos la montaña y yo hasta que solo la montaña quedó. Y en la meditación Eksikasta se empieza con meditar como la montaña, de tal forma que no dejemos ningún espacio a formas y a dinámicas, a expresiones y a comprensiones, sino simplemente ser montaña enraizada en el suelo. Gravidez de estancia, presencia, sin que inicialmente sea más que eso. Montaña completa, en la que hoy hay lluvia, mañana hay sol, hoy hay pájaros, mañana hay nubes que van y que vienen. Si tenéis resistencia en vuestro zazen, volver siempre a la montaña, volver siempre a la simplicidad de ser en este momento, de estar en este momento, en completa realidad. Y aceptar más y más cerrar los ojos al exterior y mirar intensamente en esta atención callada de no saber qué que se produce en este silencio. Mantener la atención en cada respiración, siendo quietud completa. No puedo comprenderlo con la mente, el proceso que se produce en este silencio. El propio autor habla de Kheama, Klita, aquel en quien amas. Habla no de un proceso mental de comprender lo que ocurre en medio de la nube, sino que dice lo que no puedes comprender con la mente, sí puedes entenderlo con el flujo suave de tu amor, esto es, con tu corazón. Aprender a gritar en medio del silencio desde el corazón. Este es el siguiente paso. No solamente quietud, sino hacer en cada movimiento de respiración un acto de apertura, de anhelo, de, como diría el Salmo, desde de hondo a ti grito. Un acto de expresar la presencia en cada momento. Por lo tanto, es algo muy activo. Esa mirada interior es un acto activo, apasionado, de estar ahí, pero abriéndose en cada respiración. Al amado. ¿Qué es eso de al amado? En el Zen se habla que el Zen, en el despertar, es la experiencia del vacío. En la contemplación cristiana se habla que en el silencio se hace la experiencia de Dios.
En la traducción de esa experiencia de vacío en la tradición china se traduce por Xin, que es esencia, naturaleza esencial. Son diferentes nombres. Nos abrimos a un espacio sin límites, a una realidad que no podemos aprender como una forma, un constructo, una estructura. Incluso puede ser equívoca para nosotros la frase de nos abrimos al Padre Viviente, porque le hacemos a ese espacio sin límites, a esa experiencia de vacío, una comprensión androcéntrica que es incorrecta. Vacío es la expresión de lo que no tiene límites, lo que no tiene forma, lo que no tiene principio ni fin, lo que es infinitud. Y esa experiencia de vacío es aprender eso. Pero hay un elemento esencial ahí. Nos completa, nos sobreabunda ese vacío. Cuando entramos en esa experiencia de mirada interior, ese vacío no es algo separado de nosotros. Ese Dios, ese Sin, esa naturaleza esencial no es algo que miremos desde una perspectiva de criatura como lo otro, sino que la experiencia fundamental es una experiencia de unidad. Poco a poco, en esa experiencia de silencio nos vamos enraizando en eso que no cae en sentido, pero que es tan real como las formas en las cuales nos situamos. Y de momento todavía mantenemos la dicotomía entre el vacío y la forma. Esto es, entre el momento del silencio y la meditación y el momento de no silencio donde nos transicamos en los diferentes personajes que les damos una completa realidad. Y esa dicotomía o esa dualidad nos hace sentirnos un poco perdidos. Por ello hay un tránsito rotundo en la aceptación del Sutra del Corazón. Forma no es sino vacío, vacío no sino forma. ¿Qué es esto? Pues el primer paso es el paso que da el verso que indicamos, que es comprender que somos gota de agua en el océano. Esto es, que conforme vamos soltando nuestras identidades, nuestros quereres o nuestras limitaciones, nuestros esquemas, en el cual situamos la comprensión de lo que creemos ser, de pronto no somos más que agua en medio de agua, pero todavía nos sentimos gota. Esto es, una existencia que se expresa. Porque hay una tendencia en las tradiciones a entrar en que no existe más que vacío. Y la realidad, tal como la conocemos con nuestros sentidos, no existe. La negación de la realidad y entrar en la dinámica de solo vacío es una dinámica que históricamente se ha producido. La negación del mundo, por ejemplo, en la tradición cristiana, o el planteamiento de muchos meditantes que entraron en una dinámica de negación de los acontecimientos y de las realidades y solamente vivir para el silencio y solamente estar en eso como elemento central. El rechazo
de la vida cotidiana. Por eso es tan importante la segunda parte del apotegma del Sutra del Corazón. Forma no es sino vacío, pero vacío no es sino forma. Ese salto es el salto fundamental. Es el salto en el cual, desde una experiencia puntual de silencio, esto es, de entrar en ese ámbito de todo quietud, de no límites y de no percepción de separación, de experiencia de unidad, dar el salto a ver esa experiencia en cada acontecimiento, en cada hecho cotidiano. Y esa es la segunda parte del dicho que dice: cuando cierro los ojos, veo el universo entero levantándose en el centro de mi corazón. O sea que hay un primer momento, lo dice también el anónimo sufí, cuando cesa el agitado transcurrir de las olas, el océano ilimitado muestra su serenidad eterna. Y nos gustaría mucho, quizás, cuando hemos entrado allí, quedarnos en esa serenidad eterna. Pero hay un proceso, y estoy hablando de un proceso práctico, experiencial, de esa experiencia que percibimos en el silencio, llevarla con nosotros, como el silencio tras el silencio, en todas las expresiones de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la mirada interior no debemos perderla cuando vivimos los diferentes personajes y las diferentes actuaciones. Y ese salto es de lo que va realmente todo el planteamiento del Zen, que es el salto de llevar a la vida la comprensión de la realidad que experimentamos. Y ahí sí rompemos la dualidad. No aceptamos constreñirnos a la identidad de un personaje, y eso que somos, eso que es y que se expresa por doquier, se está expresando también vivamente, apasionadamente, en cada momento que vivimos. No somos fulano de tal realizando una vida particular, sino que eso se está expresando en este momento, en esta vida particular. Y por lo tanto la totalidad se está expresando en cada momento, en cada gesto, en cada acción, en cada personaje, en cada objeto. Esto es vivir en la no dualidad. Esto es intentar no solo ser gota en el gran océano, sino ser océano en cada ola de nuestra existencia. ¿Cómo hacerlo? Soy consciente que el texto de hoy es, primero, es esencial, pero es duro, difícil, nos rompe un poco la cabeza, porque la tendencia es a encasillar nuestra experiencia sin necesidad de interrogarnos que esto transforma revolucionaria y radicalmente nuestra vida y nos hace perder la sensación de identidad. ¿Cómo hacerlo?
cómo vivir desde el seno del océano siendo realmente cada ola. Bueno, primero ya lo hemos dicho, es ese proceso continuo de soltar que tenemos que ejercer en nuestra vida existencial. Soltar pertenencias, querencias y tenencias. Segundo, rendirse. No intentar controlar la experiencia. No intentar creer que somos capaces como forma de controlar el vacío. Intentar el deseo de que este proceso no me haga perder el pie. Es difícil lo de rendirse. Lo de rendirse a veces hace que nos sintamos en desamparo, porque supone decir adiós a toda una vida de control y querer o anhelar que a partir de ahora no sea yo el que marque el camino y estar atento con la mirada y con el corazón a los signos que se están expresando en esta existencia. Pero dejo de ser yo quien controla el caballito. Tercer elemento, sí. Intentar guiarse desde el amor, desde la no dualidad, desde la comunión, desde la no separación. Intentar guiarse por ese anhelo de grito desde el corazón, que se expresa en cada cosa, en dar pequeños saltos o grandes saltos hacia la comunión. Comunión con la persona que está cerca, con la mirada, con el objeto, con el acontecimiento. No estamos solos, porque el hecho de rendirse, el hecho de aceptar esa mirada interior, implica de que hay una presencia completa que nos acoge, nos rodea, nos sostiene, nos mantiene. Y aceptar eso, tener esa profunda fe en el nosotros mismos que se hablaba, es un salto que nos ha de guiar. Todo se está expresando aquí, por lo tanto, ¿qué andas buscando lejos? Habremos pues de ejercitarnos en este espíritu contemplativo que, por supuesto, nos exige volver una y otra vez a este sentarnos en silencio, donde a veces nos cansamos, a veces nos aturullamos, nos ponemos nerviosos, nos aburrimos, nos dormimos, porque todo eso son expresiones de nuestra forma, pero en la cual volvemos uno y otra vez en oscuridad y luego en la actividad que hacemos cada día proyectamos esa mirada interior, una y otra vez. Proyectamos esa mirada interior en cada cosa, en cada acontecimiento. Miramos intensamente hasta no ser más que la mirada, no el que mira. Oímos intensamente hasta no ser más que el oído, no el que oye. Vivimos intensamente hasta no ser más que la vida.
Somos presencia en silencio de trasfondo. Casi todas las tradiciones vienen a lo mismo. No sé si os acordáis, por ejemplo, de Lynch, lo de el koan aquel de hay una persona auténtica sin rango entrando y saliendo continuamente de esta carne. ¿De qué persona auténtica sin rango está expresándose? Sin rango es sin límites, sin estructuras, sin forma, sin limitación. ¿De qué persona auténtica sin rango está hablando, que está entrando y saliendo de esta carne? Está hablando de lo mismo. Y un poco como síntesis os voy a leer un texto de Vivekananda que también viene a decir lo mismo. ¿Cuál es la noción más evolucionada que el hombre tiene de este universo? Se pregunta. Es la inteligencia. Al principio, esa inteligencia se involucra con la existencia y al final esa inteligencia evoluciona y llega a la plenitud. La suma total de la inteligencia en el universo debe, por tanto, ser la inteligencia involucrada, evolucionando y desarrollándose a sí misma. Esta inteligencia universal es lo que llamamos Dios. Esta inteligencia cósmica se involucra y se manifiesta, se desarrolla a sí misma hasta convertirse en la persona perfecta, el ser semejante a Cristo, al Buda. Luego regresa a la fuente. Es por eso que todas las escrituras dicen: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea, vivir cada instante viviendo en Él. Por lo tanto, no estamos hablando de que rompemos la persona y ya no hay persona, ya hay solamente un Brahma, sino que Vivekananda está hablando de algo personal y que evoluciona en sí misma, y que ese algo personal es esto, somos nosotros. Son las cosas, es todo el universo conjunto, que está evolucionando y creando la plenitud. Otro día hablaremos más profundamente del Sutra del corazón, porque hay más elementos ahí que mirar, pero hoy yo quería decirme y deciros solamente la llamada a no vacilar, a no titubear en este movimiento que hacemos de venir una y otra vez al silencio, de no perdernos. Aparentemente esto está en contra de lo que es conveniente o de lo que puede medirse o pesarse, porque estamos diciendo que aquí no se puede pesar nada, que aquí no se consigue nada, que aquí no se puede controlar con la mente cuál es el progreso, cuál es el avance, o cuál es el final, o cuál es la meta de esto, sino que es un proceso de apertura, donde rompemos fronteras, en donde vivimos a la intemperie. Y este proceso de apertura, donde rompemos fronteras y vivimos a la intemperie, es algo en lo cual a veces nos agotamos. Pues por ello os llamo, os estimulo en esta charla de hoy a que unos con otros nos estimulemos a volver una y otra vez, aunque no lo comprendamos, aunque no tengamos claro cuál es el destino de todo esto, a que sigamos el anhelo de nuestro corazón tal y como él se expresa, y en ese anhelo vivir, en ese anhelo moverse,
en ese anhelo expresarse.